Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de inmigración, de inmigrantes en especial. Estoy con la señorita Daniela Mayorga y Magda Suárez, la cual les voy a abordar el tema por medio de unas preguntitas. No sé si quieran presentarse. Sí, hola Alejandro, buenas noches. Pues me presento, mi nombre es Daniela Mayorga, yo soy trabajadora social y pues es un gusto estar en este espacio el día de hoy. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Daniela. Mi nombre es Magda Suárez. Al igual que Daniela, yo también soy trabajadora social y es un gusto para mí poder acompañar a Alejandro en este espacio donde vamos a abordar el tema de la migración. Usted- le to- Bueno, primera pregunta sería, ¿qué estereotipos consideran que la sociedad tiene sobre los inmigrantes? mm, bueno, no sé si quiere comenzar Marta y yo ¿Ya? complemento o cómo Listo, vale. hacemos. Bueno, pues el tema de la migración un tema bastante complejo y más que ahora mismo pues con la cuestión de la problemática de nuestro país venezolano, pues se ha ido aumentando mucho más y nosotros como colombianos hemos vivido esa problemática de una manera mucho más cercana, ¿sí? Entonces, por esa situación. Eh, yo creo que los estereotipos que hay sobre un migrante es que pues viene quizá a ser, no sé, a ser delincuente, a robar, a, a- de pronto a de alguna manera usurpar lo que nosotros como nacionales o algo así, o hablando de un territorio al que llega un inmigrante en general, consideraríamos que es nuestro, ¿sí? Nuestra economía, nuestro trabajo, nuestros espacios, nuestra cultura, ¿sí? Ahorita, como dije anteriormente, que pues está muy ya la situación muy propia por lo mismo de la situación de los connacionales venezolanos, pues se ha visto muchas situaciones de que los venezolanos tienen, que la gente dice, no, es que el venezolano es el mató, que es que vino y mató al que le arrendaba la pieza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que dentro de ese, dentro de esa situación de la migración, son más estereotipos de tipo negativo, ¿sí? Porque pues sí, sí se siente, quien vive en el territorio se siente usurpado o eso. Igualmente, pues hay que resaltar de que igualmente haya o no migrantes de otro país, siempre van a existir problemáticas como existen en cualquier territorio, de delincuencia, violencia, etcétera. Sí, exacto. Pues como decía Magda, eso se ve muy visible, pero también es como un contraste, pues también de estigmatización, ¿no? Porque digamos, bueno, el ejemplo acá en Colombia de los venezolanos, ¿sí? Pero también es, porque por ejemplo, llega un migrante de otro país, por ejemplo, Estados Unidos, España, se le hace un recibimiento diferente y no se le estigma como al venezolano. Entonces, digamos que un tema bastante complejo y digamos que no afecta pues tanto a las familias colombianas como a los venezolanos. Y es un punto muy interesante lo que dice Daniela, porque sí, pues recordemos que hay estereotipos positivos y estereotipos negativos, y que de alguna manera eso eso se, digamos, como que
esa caracterización directa, si es positivo o negativo, de acuerdo al tipo de migrante que viene o el tipo de extranjero. Bueno, el migrante es el que llega a quedarse pues, a otro territorio y pues ya si de pronto vemos a alguien extranjero que viene a que el estadounidense, que tal cosa, por esas características de que es de primer mundo, de que tiene de alguna manera cierta superioridad eh, por el mismo territorio en el que viene, entonces de ahí mismo están esos estereotipos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, los venezolanos, estereotipos negativos y los europeos, estadounidenses, estereotipos positivos. Listo. Segundo, ¿de qué manera creen que afecta estos estereotipos a un migrante en su vida? Uy, pues de varias maneras, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, pues digamos el ejemplo acá de Colombia con los venezolanos, el hecho de que haya tanto estereotipo de perezosos, ladrones, eh, en fin, un montón de clasificativos que se le dan a las personas, digamos que se les dificulta conseguir trabajo, hasta conseguir dónde vivir, cómo matricular a los niños en los colegios. Entonces sí considero que es bastante el impacto que tiene estos estereotipos pues en las personas migrantes. Sí, es estos estereotipos, los estereotipos que menciona mi compañera, claramente hacen una afectación bastante compleja respecto a un día a día de un migrante, ¿sí? Como decía mi compañera, por ejemplo, en el aspecto laboral, si de pronto se han visto casos de que en nuestro país al migrante, si le dan trabajo, entonces lo explotan laboralmente, ¿sí? Por el hecho de que es migrante, ¿sí? Entonces, hemos visto casos de que los niños de origen venezolano han sufrido bullying, de que entonces no pueden tener un acceso a un arriendo, y eso pues por el mismo estereotipo de que son venezolanos y que me van a robar, no me van a pagar, etcétera. Entonces todos estos aspectos que integran una vida normal y rutinaria de un ser humano, se ven muy afectados. También el acceso a la salud, ¿sí? Precisamente el sistema, hasta dónde llega el sistema de salud para cubrir eh, integralmente los derechos en salud que tiene un migrante, ¿sí? Entonces, claramente todo este tipo todos estos estereotipos negativos contribuyen a que estos aspectos se vean muy afectados para una persona que no es nacional, que sobre todo se ve en los venezolanos. Tercer punto, ¿de qué manera piensan que los estereotipos que se tienen hacia los migrantes puedan llegar a afectar el acceso o aspectos claves para su vida, como la educación, el trabajo o la vida social? Pues bueno, como veníamos mencionando, digamos que eso impacta en varias áreas pues de la vida de las personas, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la vida social, pues tanta discriminación, pues es difícil conseguir, pues no, es más complejo tener un círculo social, digamos que sí, pues como sabemos es importante pues tener un círculo, un apoyo, entonces digamos que estas personas sí sufren un poco por estos estereotipos. En cuanto a la educación, pues es difícil porque digamos si se quiere acceder a una educación pública, eh, digamos todo el papeleo que se tiene que hacer, toda esa documentación y a veces la gente pues sale de Venezuela, eh,
pues sin nada prácticamente. Entonces, digamos que sí, yo considero que hay un impacto muy negativo pues en todas las áreas de las personas, que digamos no es tan notorio en las personas nacionales. Sí, yo pienso también que, por ejemplo, en el país, respecto a la respuesta de las esferas, de los programas sociales que deben cubrir la integralidad de un ser humano, eh, todavía falta, todavía falta, y sobre todo también pienso que es un poco más ligado a digamos, a esa conciencia social generalizada que hay sobre los migrantes. Porque, por ejemplo, eh, se puede avanzar en programas y en proyectos que generen una inclusión para los migrantes venezolanos, o también podemos hablar incluso de los colombianos que están en el exterior y que son migrantes, pero este tipo de programas no sirven tanto si no van acompañados de unos procesos de concientización hacia la sociedad en general. Entonces, sí de pronto vemos que aunque falta mucho, por ejemplo, en nuestro país se han implementado programas para que una persona venezolana pueda desarrollarse acá en sus, en sus distintas esferas de la vida, eh, pero falta lo más importante, y es esa aceptación de la gente, y decir como que, bueno, una persona venezolana no es sinónimo de que sea alguien malo por el hecho de ser venezolano. Yo creo que es más, el problema radica más en ese punto. Bueno, ¿qué alternativas se pueden tomar como sociedad para fomentar el respeto y la inclusión y eliminar los estereotipos hacia los migrantes? Pues bueno, como venía mencionando Marta, es importante, digamos, que llevar unos procesos de concientización, eh, digamos que se podría también hacer eh, espacios culturales donde tanto las personas migrantes, digamos, que se enriquezca pues culturalmente, y digamos que también poder así dejar como ese estigma que se tiene sobre las personas que vienen de afuera. Completamente, coincido completamente. Esa sería una estrategia muy buena para que eh, eh, tanto se visibilice como, y como el colombiano con el venezolano. Yo creo que de hecho, Latinoamérica se caracteriza mucho por dentro de su interculturalidad, que hay muchas cosas que ofrecer afuera. De hecho, yo me atrevería a decir que el colombiano, el venezolano, el argentino, el chileno, eh, y demás, y demás personas que pertenecen a otro, y han hecho a través de toda esta integralidad, eh, que Estados Unidos, y que sea de pronto como una visión de lo que hay en el mundo, ¿sí? Gracias a que hay tantas personas de distintos lugares, ¿sí? Y asimismo ha contribuido al desarrollo del país en muchos aspectos, ¿sí? A que sea muy variado.
Entonces, es un punto muy bueno lo que dice Daniela, porque pues precisamente eso invita también a, a generar espacios de inclusión, pero los Ok. Y por último, los migrantes aportan diversidad a un territorio que aporta el crecimiento económico y cultural. ¿De qué manera se podría promover este aspecto para generar una mirada positiva de la sociedad hacia los migrantes? Bueno, como veníamos abordando, digamos que todo tiene la misma línea, ¿no? Digamos, la importancia de esos espacios culturales, de esa concientización, eh, o sea, donde se pueda visibilizar la importancia y, digamos, el aporte que hacen ellos también, pues, a la sociedad. yo voy a poner pues como ejemplo de lo que de alguna manera eso aporta e influye dentro de un territorio. Y bueno, voy a poner un ejemplo acá y es como de alguna manera eso ha implicado un cambio importante, muy bueno a nivel económico, a nivel social. Podríamos enumerar varios aspectos y es, por ejemplo, el hecho de que los venezolanos hayan venido acá y hayan implementado las barberías, ¿sí? ¿Por qué? Antes de la problemática que se venía en Venezuela, es esta dinámica de como que los chicos sean los que realizan los cortes o que de pronto cortes mucho más creativos, mucho más así. Y vinieron los venezolanos y de alguna manera eso revolucionó eso claramente. Entonces, venezolanos, y a Colombia les gustó, eh, Bueno, ahí no, Creo que se le fue la señal. bueno, yo creería que hasta aquí finalizamos, teniendo en cuenta que la compañera, eh, bueno, la señorita tuvo inconvenientes con la red y tuvo que desconectarse, pero básicamente es importante este tema de la inclusión a los migrantes, puesto que muchas de estas novedades nos pasan a nosotros cuando estamos en Estados Unidos o demás, sin mencionar el amarillismo del periódico y de muchos medios de comunicación que no ayudan mucho a este tema y el poco incentivo del gobierno, pero pues sí es importante esta temática con la finalidad de que como tal em, no, esta temática no es tomada a conciencia por ningún gobierno como tal, entonces es importante dar un gran inicio o paso a este tema. Bueno, señorita Daniela, muchas gracias por sus aportes. Espero tenerla en otra reunión como esta.
Vale, Alejandro, con gusto, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Bueno, listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Bueno, que descanse. Chao. Gracias. Hasta luego.